El restaurante Alcázar, en el corazón del hotel Gran Cumbre Imperial, respiraba esa elegancia que solo existe en los lugares donde el dinero y el silencio se dan la mano. Las lámparas colgaban como soles invertidos, lanzando destellos dorados sobre el mármol pulido, mientras el sonido de una copa al chocar con otra parecía música compuesta para el lujo. Afuera, la ciudad rugía con su caos de viernes por la noche, pero dentro el aire olía a vino añejo, a trufa y a promesas de negocios millonarios. En una mesa junto al ventanal principal, Alejandro Rivas hablaba con ese tono que se impone sin necesidad de gritar. Sus palabras eran suaves, pero cada sílaba pesaba como si costara acciones en bolsa. A su alrededor, 3 hombres y una mujer lo escuchaban con esa mezcla de respeto y miedo que solo se le tiene a quien puede decidir el destino de otros con una firma. Lo importante, decía Alejandro, agitando lentamente el vino en su copa, es que el dinero no solo compra cosas, compra tiempo, compra comodidad, compra silencio. Y en este país, el silencio es barato. Las risas brotaron como burbujas de champaña. 2 de sus socios aplaudieron la ocurrencia. El tercero bajó la mirada incómodo. A unos pasos, Lucía Ávila, con el cabello recogido en un moño impecable y la bandeja firme sobre la palma, observaba con discreción. Llevaba 3 años trabajando en aquel restaurante de lujo, suficiente para reconocer el tipo de cliente que necesitaba respeto y el que solo buscaba público. Esperó a que las risas se apagaran antes de acercarse. Buenas noches, señores. Su voz era suave, profesional. ¿Desean comenzar con el vino o prefieren revisar los aperitivos? Alejandro levantó la vista apenas. No la miró, la midió, con esa expresión de quien no busca atención sino entretenimiento. Dime una cosa, ¿cuántos idiomas hablas, señorita? Lucía titubeó un segundo, sorprendida por la pregunta fuera de lugar. Español e inglés, señor. ¿Inglés?, repitió él divertido. ¿Y crees que podrías atenderme si hablo en inglés? El tono era burlón, casi infantil. Lucía mantuvo la postura. Claro, señor, haré lo posible. No, 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 la interrumpió apoyando la copa con un sonido seco. Hagámoslo interesante. La mesa entera se inclinó hacia él, expectante, como si algo estuviera por suceder. Alejandro sonrió, esa sonrisa lenta que precede al veneno. Te doy $1000 si me atiendes en inglés, así, sin acento, sin errores, como en las películas. El aire se detuvo. Una risa nerviosa brotó del socio más joven, pero se apagó enseguida. Los clientes de las mesas vecinas voltearon discretamente, fingiendo mirar sus copas. Lucía permaneció inmóvil, con la espalda recta y los ojos fijos en el mantel, no por miedo, sino por una mezcla de rabia y vergüenza que le ardía bajo la piel. Recordó la voz de Nico, su hermano de 11 años, estudiando esa misma mañana con un cuaderno ajado. Tú me enseñaste mis primeras palabras, Lu. Algún día hablaremos los dos con los extranjeros y nadie se reirá. Respiró hondo, una sola vez. El corazón golpeaba, pero su voz salió limpia. Very well, sir, if that's what you want. La carcajada de Alejandro se congeló a medio camino. Lucía dio un paso al frente y con un inglés claro, pausado, que llenó el salón entero, dijo: Would you like to start with the wine list, or should I start teaching you some manners first? El silencio cayó como un cristal rompiéndose. Nadie respiró. El pianista, sin entender por qué, dejó de tocar. El eco de sus palabras rebotó en las paredes altas del Alcázar. Alejandro parpadeó, confundido. Lucía lo miró directo, sin sonrisa, sin miedo. «¿Perdón?», balbuceó él. «Dije», repitió ella, ahora en español, «que podemos comenzar por el vino o por las costumbres. Usted elige». Nadie rió. Las copas quedaron suspendidas, los cubiertos en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Rivas no supo qué decir. Ella, con una serenidad que desarmaba, tomó nota y se retiró sin mirar atrás. El restaurante entero exhaló al mismo tiempo, como si acabara de presenciar una pequeña revolución envuelta en voz baja. Desde la barra, Martina, la administradora, la seguía con los ojos grandes. «¿Estás loca?», susurró cuando Lucía pasó a su lado. Ese hombre
puede destruirte con una llamada. Lucía sonrió apenas, cansada. Hay cosas peores que perder un empleo, Martina. Sí, ¿cómo qué? Perder el respeto. En la mesa, Alejandro giraba el vino en la copa sin probarlo. La mirada fija en la superficie rojiza, buscando en el reflejo una explicación. Sus socios se removían incómodos. Uno de ellos intentó suavizar el ambiente con un chiste, pero nadie lo siguió. Algo en la atmósfera había cambiado. Alejandro, por primera vez en años, sintió el sabor agrio de la vergüenza. Esa noche, el restaurante Alcázar cerró más temprano de lo habitual. La lluvia comenzó a caer sobre la ciudad, y el sonido del agua contra los ventanales parecía acompañar el silencio espeso que había quedado en el aire. Lucía caminó hasta el guardarropa, se quitó el delantal y respiró profundo. Afuera, las luces del hotel se reflejaban en los charcos, y por un instante pensó en no volver al día siguiente. Pero luego recordó a Nico, su hermano dormido, su risa, su cuaderno lleno de palabras nuevas. Se dijo a sí misma, la dignidad no se mendiga, se sostiene, y volvió a casa bajo la lluvia, sin paraguas, con la cabeza en alto. La lluvia de la madrugada aún humedecía las calles de la ciudad cuando Lucía Ávila abrió los ojos. En su pequeño apartamento del barrio Roma, el olor a pan dulce y café llenaba el aire. Nico, su hermano menor, tarareaba una canción mientras preparaba su mochila escolar. La mañana parecía tan normal que por un momento creyó que lo de anoche había sido solo un mal sueño. Lu, dijo el niño, mostrando orgulloso su cuaderno. Hoy la maestra nos va a hacer decir frases en inglés. Mira, escribí, My name is Nicholas and I like the rain. Lucía sonrió. Perfecto. Suena mejor que muchos adultos. ¿Sabías? ¿Tú crees que algún día hablaremos inglés en otro país? Preguntó él con esa fe limpia que solo tienen los niños. Lucía lo miró con ternura y un brillo de tristeza cruzó sus ojos. Claro que sí, Nico, pero recuerda, le dijo acariciándole el cabello, los idiomas no sirven para sentirte más que nadie. Sirven para entender al otro. El niño asintió y salió corriendo al colegio. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió con su peso real. Lucía apoyó las manos en la mesa y respiró despacio. La imagen del restaurante, las risas, el rostro de Alejandro Rivas, todo regresó en un torbellino de sensaciones. No sentía culpa, sentía cansancio. Cansancio de tener que soportar humillaciones disfrazadas de chistes, sonrisas de poder, miradas que creen comprar respeto con propina. Aún así, se vistió, se recogió el cabello y caminó hacia el hotel. El Gran Cumbre Imperial la recibió con su habitual olor a mármol y perfume caro. El personal la saludaba con sonrisas tensas, de esas que se dan cuando todos saben un secreto. En la barra, Martina, la administradora, la esperaba con expresión preocupada. Lu, tenemos que hablar. Ya lo sé, dijo ella sin detenerse. ¿Rivas se quejó? Aún no, pero la dirección está nerviosa. Dicen que si él llama, quieren que otro lo atienda. No podemos perder ese contrato. Lucía asintió. No te preocupes, Martina. Haré mi trabajo, nada más. La jornada comenzó con la normalidad fingida de siempre. Sonrisas medidas, copas alineadas, la música suave del piano llenando los espacios donde las palabras no caben. Pero algo flotaba distinto en el ambiente. Los meseros hablaban bajo, los clientes murmuraban, y más de uno la observaba con una mezcla de respeto y curiosidad. A las 2:15, el ascensor principal se abrió. El reflejo del mármol mostró una figura conocida, Alejandro Rivas, traje gris, expresión contenida, sin el séquito de risas que solía acompañarlo. El maître se enderezó de inmediato. Buenas tardes, señor Rivas. ¿Mesa habitual? Sí, respondió breve, pero quiero que me atienda la señorita Ávila. Martina giró hacia Lucía, pálida. Lu, ¿estás segura? Sí, dijo ella, acomodando la bandeja. Que sea rápido. Cruzó el salón con paso firme. Cada mirada la seguía. Cuando llegó a la mesa, la voz no le tembló. Buenas tardes, señor Rivas. ¿Desea ordenar algo? Solo un café negro, respondió él, sin azúcar. Hizo una pausa y añadió, con un hilo de voz, y una conversación, si no le molesta. Lucía lo miró en silencio. Depende del tema. De anoche, admitió él.
evitando sus ojos, de cómo consiguió que todo el restaurante me mirara distinto. Ella anotó algo en su libreta, más por costumbre que por necesidad. No hice nada, señor. Usted habló. Yo respondí. Sí, pero no cualquiera responde así, dijo él, con un tono que no era arrogante, sino sincero. No estoy acostumbrado a que me hablen sin miedo. Lucía no respondió. Dejó la taza frente a él y se dio la vuelta. Alejandro la observó mientras se alejaba y por primera vez notó la tensión en sus propios hombros, la incomodidad de sentirse pequeño. Pasó un largo minuto antes de probar el café. Miró el vapor que subía, difuminando su reflejo, y pensó en las palabras que había usado tantas veces sin medir el daño. Hablar se le había vuelto un reflejo, como respirar. Escuchar, en cambio, era una habilidad que no recordaba haber aprendido nunca. Aquel día, el café le supo distinto. Amargo, pero no por falta de azúcar. Amargo como la vergüenza. Volvió al hotel 2 veces más esa semana. No trajo acompañantes. No habló en voz alta. Llegaba, pedía un café y permanecía mirando por la ventana. A veces escribía en una libreta. Otras simplemente observaba. Lucía fingía no notarlo, pero cada vez que pasaba cerca de su mesa podía sentir su mirada siguiéndola. No había arrogancia, solo algo nuevo, respeto, tal vez, o curiosidad. Lu, esto no es normal, le dijo Martina un viernes. Ese tipo no da pasos sin razón. ¿Qué busca contigo? Lucía negó con la cabeza. No lo sé, pero mientras mantenga el respeto, no me importa. Esa misma noche, en el piso 27 de su oficina, Alejandro observaba las luces de la ciudad reflejadas en los ventanales. El whisky descansaba sin tocar sobre el escritorio. Abrió su laptop y tecleó. Información sobre una empleada del Hotel Gran Cumbre Imperial. Nombre: Lucía Ávila. Motivo: personal. Horas después, el informe llegó. Ex estudiante de Letras Inglesas, Universidad Nacional. Beca cancelada por razones familiares. Madre fallecida. Tutora legal de su hermano Nicolás Ávila, 11 años. Leyó los datos 1, 2, 3 veces. Cada línea era un espejo que le devolvía algo que había olvidado: humanidad. Se quedó mirando la pantalla hasta que el sol comenzó a iluminar los edificios. Al día siguiente, regresó al hotel. Llevaba un sobre cerrado en el bolsillo del saco. Lucía lo vio entrar desde lejos y sintió cómo se tensaban sus músculos. No era miedo, era el presentimiento de que algo estaba por cambiar otra vez. Se acercó con paso lento. ¿Café negro como siempre?, preguntó sin rodeos. Sí, respondió él, pero hoy quiero dejarle esto. Colocó el sobre la bandeja. Lucía lo miró sin tocarlo. ¿Qué es? Una invitación, dijo él bajando la voz. Mañana a las 5 hay un evento en la Fundación Rivas. Presentaremos un programa de becas para jóvenes que tuvieron que dejar sus estudios. Su nombre está en la lista. Lucía lo miró fijamente, intentando descifrar la intención detrás de sus palabras. ¿Una beca? ¿Después de lo que pasó, ahora quiere comprar disculpas? No, dijo él con tono grave. Quiero aprender a pedirlas. No hubo respuesta. Ella dejó la bandeja sobre la mesa y se alejó sin mirar atrás. Cuando llegó a la cocina, apoyó las manos sobre la encimera fría y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía si estaba enojada o conmovida. Esa noche, mientras doblaba su uniforme, el sobre permanecía sobre la mesa. Lo miró durante largos minutos, sin abrirlo. Nico entró descalzo con el cabello revuelto. ¿Qué es eso, Lu? Nada importante, mintió. ¿Seguro?, preguntó él con una sonrisa traviesa. Lucía le revolvió el cabello. Ve a dormir, mañana será un día largo. Pero el sueño no llegó. Las palabras del empresario resonaban en su cabeza. No quiero comprar disculpas, quiero aprender a pedirlas. Y aunque su orgullo la empujaba a ignorarlo, algo dentro de ella, una curiosidad silenciosa, comenzó a crecer. El amanecer del sábado pintó la ciudad con una luz dorada que parecía prometer calma, pero en el corazón del Gran Cumbre Imperial, la calma era una palabra frágil. A las 9 en punto, Lucía Ávila cruzó el vestíbulo con su uniforme impecable, el cabello sujeto con una cinta negra y el sobre aún en su bolso. Cada paso resonaba en el mármol como un eco de duda. Los rumores
rumores ya habían corrido antes que ella. En la cocina, los meseros cuchicheaban con una mezcla de miedo y admiración. «Dicen que habló mejor inglés que él», susurró uno. «Dicen que lo dejó callado frente a todos», añadió otro. Lucía finge no escuchar, pero la sensación de ser observada la seguía como una sombra. En la barra, Martina la esperaba con expresión tensa. «Lu, la directora quiere verte», dijo en voz baja. «¿Doña Estela? ¿Ahora?» «Sí, y no tiene buena cara». Lucía asintió, respiró profundo y caminó hacia la oficina. El despacho de Estela Treviño, la directora del hotel, era un lugar donde el orden parecía una religión. Ningún cuadro torcido, ninguna carpeta fuera de su lugar. La mujer, de traje marfil y voz firme, levantó la vista sin sonreír. «Siéntese, señorita Ávila». Lucía obedeció. «He recibido varias llamadas esta mañana», empezó Estela sin rodeos, «y una de ellas fue de la Fundación Rivas. Al parecer, el señor Rivas ha incluido su nombre en una lista de invitadas a un evento». «¿Podría explicarme eso?» Lucía sintió el estómago encogerse. «No lo sé, señora. Me entregó un sobre ayer. No lo he abierto». Estela la observó en silencio unos segundos, midiendo cada gesto. «Señorita Ávila, usted es una excelente empleada, pero debo recordarle algo. Aquí servimos, no establecemos relaciones personales con los clientes». «No hay ninguna relación», replicó Lucía con serenidad. «Solo educación». «La educación», respondió Estela con una sonrisa fría, «a veces se confunde con interés, y el interés con escándalo. No puedo permitir que el nombre del hotel se vea involucrado en rumores». Lucía apretó los puños sobre las rodillas. «¿Está insinuando que hice algo indebido?» «Estoy diciendo», interrumpió la directora, «que el señor Rivas es un hombre poderoso y cualquier malentendido podría costarnos mucho. Por su bien y por el nuestro, mantenga las distancias». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Lucía se levantó con dignidad. «Entiendo, señora. Pero también le recuerdo algo. El respeto se mantiene incluso cuando uno sirve». Salió de la oficina con el corazón ardiendo. Martina la esperaba afuera, preocupada. «¿Qué pasó?» «Nada que no me haya pasado antes», respondió Lucía. «Solo me recordaron mi lugar. Esa tarde el cielo se cubrió de nubes gruesas y el viento trajo olor a lluvia. El restaurante se llenó lentamente. Las conversaciones flotaban entre el tintinear de copas y el murmullo de las cortinas movidas por el aire. Lucía se movía de mesa en mesa como una sombra elegante, atenta y callada, pero su mente estaba lejos, en el sobre que aún no se atrevía a abrir. A las 6, un auto negro se detuvo frente al hotel. Alejandro Rivas descendió con expresión seria y el abrigo oscuro cubriéndole los hombros. Los empleados se tensaron al verlo entrar. El maître se acercó con deferencia. «¿Desea su mesa habitual, señor?» «Sí. Y quiero que me atienda la señorita Ávila». Lucía lo vio desde el fondo del salón. Su primer impulso fue retroceder, pero luego algo en su interior, orgullo quizás, la empujó hacia adelante. Se acercó con paso firme. «Buenas tardes, señor Rivas». «Buenas tardes, Lucía», respondió él sin arrogancia. «¿Podría traerme un café?» «Y unos minutos de su tiempo». «Depende del motivo, del respeto», dijo él. El modo en que pronunció esa palabra la hizo detenerse. Había en su voz algo que no se compra, honestidad cansada. Lucía asintió y fue por el café. Cuando regresó, él la esperaba con las manos entrelazadas, sin el teléfono, sin papeles, sin nada que lo distrajera de su propia incomodidad. «Anoche pensé en usted», dijo al fin, «en cómo me habló, en cómo todos me miraron después». Lucía se mantuvo en silencio. «He pasado la vida creyendo que el éxito era dominar», continuó, «pero usted me mostró que dominar no es lo mismo que respetar». Ella se cruzó de brazos. «No necesito sus disculpas, señor». «Lo sé», respondió, «pero yo necesito darlas». Por primera vez, Alejandro bajó la mirada sin perderla por orgullo. Lucía vio algo nuevo en él, una grieta, no de debilidad, sino de humanidad. «¿Dónde aprendió inglés?», preguntó él. «En la universidad, letras inglesas. Tuve que dejar la carrera cuando murió mi madre. Tenía que cuidar a mi hermano». Alejandro asintió despacio. No lo habría imaginado. Nadie lo imagina.
dijo ella. Nadie pregunta. La conversación se disolvió en el sonido del piano y el murmullo de la lluvia contra el ventanal. Cuando él se levantó para irse, dejó el dinero justo y, debajo del recibo, una servilleta doblada. Lucía la abrió después. Gracias por hablar cuando todos callaron. No supo si sentirse ofendida o conmovida. Guardó la servilleta en el bolsillo y siguió trabajando. A las 10, cuando se disponía a cerrar la caja, Martina entró corriendo. «Lu, tienes que ver esto», le mostró su teléfono. En una red local, un periodista había publicado una foto borrosa. Lucía y Alejandro hablando bajo la lluvia frente al hotel, con el titular «Escándalo en el Gran Cumbre, el empresario Rivas y la mesera misteriosa». El corazón de Lucía se encogió. ¿Quién tomó eso? No lo sé, pero ya está corriendo. Doña Estela está furiosa. 5 minutos después, la directora irrumpió en el salón con el rostro encendido. «Señorita Ávila, a mi oficina ahora mismo». El silencio en el restaurante fue inmediato. Lucía caminó entre las mesas, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Entró en la oficina. Estela arrojó un teléfono sobre el escritorio. La misma foto ampliada. ¿Puedes explicarme esto? No hay nada que explicar. Fue una conversación que ahora tiene a los medios afuera, replicó Estela. ¿Sabes lo que eso significa para el hotel? Lucía respiró hondo. Significa que la gente ve lo que quiere ver. Significa, corrigió la directora fría, que estás despedida. El mundo pareció detenerse por un instante. Lucía no lloró, no se defendió, solo asintió. Gracias por recordarme, señora, porque nunca hay que agachar la cabeza. Tomó su bolso, cruzó el vestíbulo y se dirigía a la puerta cuando una voz grave resonó detrás. Ella no va a ninguna parte. Todos giraron. Alejandro Rivas estaba allí, empapado por la lluvia, sin abrigo, con la mirada firme. Estela lo observó atónita. «Señor Rivas, no esperaba su visita». «Ya veo», respondió él, «pero vine justo a tiempo». Se acercó al escritorio y apoyó las manos sobre la superficie. «Cualquier problema con la señorita Ávila es asunto mío. Con todo respeto, este hotel», intentó decir Estela. «Este hotel», interrumpió él, «pertenece a mi grupo de inversión desde hace 2 semanas. Y bajo mi administración, nadie será despedido por hablar con dignidad». El silencio fue total. Martina, desde la puerta, se tapó la boca. Estela se quedó inmóvil, sin saber qué responder. Lucía sintió una mezcla de sorpresa, alivio y enojo. «No necesitaba que me defendiera, señor», dijo conteniendo las lágrimas. «Lo sé», respondió él bajando la voz, «pero tampoco podía quedarme callado mientras otros hacían lo que yo hice una vez». Por un segundo, el tiempo pareció suspendido. Alejandro la miró con una calma nueva, sincera, y salió del despacho sin más. La puerta se cerró tras él con un golpe suave, casi simbólico. Lucía quedó en silencio, con el corazón latiendo como un tambor. Martina la abrazó. «Lu, ese hombre cambió». Lucía negó con la cabeza. «No sé si cambió, pero al menos hoy no se escondió detrás de su dinero». Esa noche, la lluvia no cesó. El cielo, gris y pesado, cubría la ciudad como una cortina de agua. Lucía caminó hasta su casa con paso lento. Cada gota que le caía en el rostro le recordaba algo: la humillación, la vergüenza, pero también la dignidad intacta que había defendido sin gritar. Mientras subía las escaleras pensó, tal vez la vida no castiga con gritos, sino con espejos. Al llegar, Nico la esperaba medio dormido en el sofá. «Lu, ¿todo bien?» Ella sonrió cansada. «Sí, amor, todo bien». Lo cubrió con una manta y se quedó mirándolo dormir, mientras el sonido de la lluvia llenaba el silencio de su pequeño hogar. La lluvia seguía cayendo cuando Alejandro Rivas dejó el hotel esa noche. Caminó sin paraguas, con las manos hundidas en los bolsillos y el corazón lleno de un ruido extraño. No era rabia, no era culpa, era algo más profundo, algo que no sabía nombrar. Cada paso sobre el pavimento mojado le devolvía la imagen de Lucía Ávila, mirándolo con esa mezcla de dignidad y tristeza que lo había dejado sin palabras. Por primera vez, no se sentía poderoso, se sentía humano. Subió a su auto y permaneció un largo rato sin arrancar. Miró el reflejo de su rostro en el retrovisor.
Le pareció el de un extraño, el mismo hombre que había hecho fortuna imponiendo su voz, que había confundido autoridad con respeto, ahora temblaba ante el silencio de una mujer que no necesitó gritar para derribarlo. En la radio, una voz decía: «El poder sin humildad suena vacío». Apagó el aparato. No soportaba que el mundo pareciera responderle. A la mañana siguiente, el cielo amaneció claro, casi limpio. En la oficina principal de su empresa, Alejandro observaba la ciudad a través de los ventanales. Los periódicos sobre su escritorio llevaban titulares sobre la nueva inversión de su grupo hotelero. Su nombre brillaba entre cifras, pero a él le pesaba. Bajo las hojas de contratos y balances descansaba la servilleta doblada donde Lucía había guardado su frase: «Gracias por hablar cuando todos callaron». La tomó con cuidado, como si fuera frágil, y comprendió que su verdadera pérdida no había sido una negociación ni una imagen pública. Era el respeto que había ido erosionando sin darse cuenta. Decidió actuar. Llamó a su asistente. «Quiero una lista de becas activas de la Fundación Rivas». «¿Para modificar los montos?», preguntó ella. «No, para crear una nueva, una que no dependa del apellido, sino del mérito». Horas después, firmó el documento que lo autorizaba. En el encabezado escribió de su puño y letra: «Programa Lucía Ávila, beca para la dignidad a través del estudio». Mientras tanto, en un pequeño departamento de la colonia Roma, Lucía preparaba el desayuno. El aroma del pan tostado llenaba el aire. Nico, con su uniforme escolar, la observaba curioso. «¿Por qué estás tan seria, Lu?» «Porque pienso», respondió sonriendo. «Y a veces pensar cansa más que trabajar». «¿Es por el señor del hotel?», preguntó el niño sin malicia. Ella dejó el cuchillo sobre la mesa. «Sí, un poco». «¿Te hizo algo?». Lucía lo miró, conmovida por su inocencia. «No, cariño. A veces las personas hacen daño sin darse cuenta, y cuando se dan cuenta intentan arreglarlo». «¿Y tú lo vas a perdonar?». Lucía se quedó callada. «No lo sé, Nico. A veces el perdón no se dice, se demuestra». Esa tarde, el sol comenzó a abrirse entre las nubes. Las calles olían a tierra mojada y a nuevas oportunidades. Lucía caminaba rumbo al supermercado cuando vio un auto negro estacionado frente a su edificio. El chofer bajó la ventanilla y levantó un sobre blanco. «Señorita Ávila», dijo con respeto, «el señor Rivas me pidió entregarle esto». Ella dudó antes de tomarlo. El chofer se marchó sin más palabras. Dentro del sobre había una carta escrita a mano. «Lucía, no quiero que esta carta parezca una disculpa comprada. Mañana a las 5 en la Fundación Rivas presentaremos un nuevo programa de becas. No quiero que vayas por mí, sino por ti. Si decides no venir, lo entenderé. Gracias por mostrarme que no todo se negocia. A.R.». Lucía leyó las líneas varias veces. No sabía si sentirse halagada o invadida. Parte de ella quería romper la carta, otra parte no podía dejar de mirarla. Esa noche no cenó. Miró la ventana durante horas, viendo las luces lejanas del centro, y pensó en su madre, en las palabras que siempre repetía: «La dignidad es lo único que te pertenece, aunque el mundo te lo niegue». Al día siguiente, llegó al hotel antes del amanecer. Martina la esperaba en la puerta. «¿Lo leíste?», preguntó sin rodeos. Lucía asintió. «Y no pienso ir». «¿Por qué no? Es una beca, te lo ganaste. No quiero deberle nada». «No a él, ni a nadie». Martina la miró con ternura. A veces aceptar algo no es deber, es permitir que alguien repare lo que rompió. Lucía no respondió. Se cambió y empezó su turno. El restaurante estaba silencioso. Alejandro no apareció. Tampoco hubo periodistas. Solo el sonido habitual de las copas y los cubiertos. Pero su mente no podía concentrarse. Cada vez que escuchaba el reloj del salón marcar una hora más, sentía el corazón acelerarse. A las 4:30, la lluvia volvió a amenazar el cielo. Lucía miró el sobre otra vez. «No por mí, sino por ti», suspiró. Se quitó el delantal y salió por la puerta lateral. Tomó el metro, luego un taxi. Cuando llegó a la Fundación Rivas, el evento ya había comenzado. Desde el fondo del salón vio los vitrales iluminados, las flores blancas y el escenario con el logotipo dorado. Alejandro hablaba al micrófono, sin arrogancia, sin traje de batalla, solo con una voz tranquila. «Esta beca»,
decía, no fue pensada para quienes nacieron con puertas abiertas, sino para quienes aprendieron a abrirlas con sus propias manos. El público lo escuchaba en silencio. Personas que, incluso cuando la vida las obliga a callar, eligen hablar con respeto. Tomó un sobre dorado y respiró hondo. La primera beneficiaria de este programa me enseñó la lección más importante de mi vida. Por favor, recibamos a Lucía Ávila. Los aplausos estallaron. Lucía permaneció inmóvil. Sentía las piernas temblar. Martina, que la había acompañado sin decirlo, le susurró: «Ve, Lu, es tu momento». Subió al escenario con pasos lentos. Alejandro la esperaba con una sonrisa tímida. Le entregó el sobre con ambas manos, con un respeto que no se puede fingir. «No hice nada para merecer esto», dijo ella en voz baja. «Sí lo hiciste», respondió él. «Me enseñaste el valor de lo que no se compra». El público volvió a aplaudir, sin entender del todo, pero ellos sí lo entendían. En ese instante, no eran el empresario y la mesera, eran solo dos personas que habían aprendido a mirarse de frente. Lucía bajó del escenario con el sobre apretado entre las manos. Afuera, el aire olía a lluvia próxima. Sintió algo liberarse dentro de ella. No era felicidad, era paz. Y Alejandro la alcanzó en la acera. Ya no quedaban cámaras ni periodistas. «No esperaba que vinieras», dijo él. «Yo tampoco», sonrió ella. «Pero quería saber si las personas cambian o solo lo dicen». Él la miró con sinceridad. «Intento cambiar, Lucía. No por culpa, sino porque ya no quiero vivir vacío». «El cambio no se dice», respondió ella. «Se demuestra». «Déjame demostrarlo», pidió. «No te pido nada, solo que sigas estudiando, que sigas inspirando a otros, como lo hiciste conmigo». Lucía lo observó un instante. «Gracias, señor Rivas». «Por favor», dijo él, sonriendo con humildad. «Solo Alejandro». «Entonces gracias, Alejandro», respondió ella, «y buena suerte aprendiendo a hablar distinto». Él soltó una risa leve. «Espero algún día hacerlo tan bien como tú». Se quedaron bajo el cielo gris, sin abrazos, sin promesas, solo una mirada de respeto, la clase de mirada que no necesita palabras. Lucía guardó el sobre en su bolso y se alejó lentamente. Detrás, Alejandro la vio desaparecer entre la gente, con la certeza de que esa historia no era el final de algo, sino el comienzo de una nueva forma de entender la vida. La Ciudad de México despertó envuelta en un cielo pálido. El ruido de los autos, el olor a pan recién horneado y el canto de los vendedores callejeros se mezclaban en un murmullo cotidiano. En un pequeño departamento de la colonia Roma, Lucía Ávila servía chocolate caliente para su hermano Nico, mientras el sol se filtraba por la ventana. «¿Entonces vas a volver a la universidad?», preguntó el niño, con los ojos brillantes. Lucía asintió, acariciándole el cabello. «Sí, amor, pero esta vez lo haré por nosotros». Nico rió, abrazándola con fuerza. «Lo sabía, vas a ser la mejor maestra de inglés del mundo». Lucía cerró los ojos un segundo, respirando esa promesa. Afuera, la vida seguía su curso, pero dentro de ella algo había cambiado para siempre. Ya no sentía el peso del miedo ni la sombra de la humillación. Solo quedaba la certeza de haber defendido lo único que nadie puede quitarte: la dignidad. Esa misma mañana, en el piso más alto de la torre corporativa de Rivas Inversiones, Alejandro se sentó frente al ventanal. Tenía sobre el escritorio una sola hoja, el informe oficial del nuevo programa de becas. En la parte superior, 3 palabras escritas a mano: respeto, dignidad, futuro. Sonrió por primera vez en días. El café humeaba a su lado, pero no lo probó. Se quedó mirando el horizonte de la ciudad, las azoteas cubiertas de antenas, los edificios que parecían tocar el cielo. Por un instante recordó la voz de Lucía diciéndole: «El cambio no se dice, se demuestra», y supo que aún le quedaba mucho por demostrar. Pero con el paso de las semanas, el nombre de Lucía Ávila comenzó a circular discretamente en los pasillos del hotel. Algunos la recordaban como la mesera que había dejado mudo a un empresario. Otros, como la joven que habló en inglés con una elegancia que valía más que $1000. Pero para quienes la conocían de verdad, era algo más. La mujer que había hecho visible lo invisible, el respeto que no se compra,
El restaurante Alcázar volvió a llenarse de risas, copas y música, pero desde aquella noche algo en el ambiente había cambiado para siempre. Los clientes hablaban en voz más baja, los meseros caminaban con la frente más alta, y cada vez que una situación tensa amenazaba con estallar, bastaba con que alguien recordara su nombre para que el silencio se impusiera, no por miedo, sino por admiración. Desde un mes después, en una de las aulas de la universidad, Lucía se sentó en la primera fila con un cuaderno nuevo. La profesora la reconoció enseguida. «Tú eras la mejor estudiante de fonética», dijo sonriendo. «Bienvenida de nuevo». Lucía devolvió la sonrisa. «Gracias, profesora. A veces uno se va, pero el corazón se queda esperando el regreso». Abrió el cuaderno y escribió la primera frase de su nueva vida. El idioma más difícil no es el inglés ni el francés, es el del respeto. En ese instante entendió que su historia no había sido una lección sobre idiomas, sino sobre humanidad. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, el cielo se tiñó de naranja. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos del pavimento y el aire olía a esperanza. Lucía levantó la vista y vio, a lo lejos, el edificio de la Fundación Rivas. Por un momento pensó en entrar, pero no lo hizo. No hacía falta. Sabía que el verdadero cambio no estaba en los salones elegantes, sino en las pequeñas decisiones que se toman sin testigos. Siguió caminando con paso tranquilo, dejando atrás las luces y el ruido. Cada paso sonaba como una nota de piano en el aire húmedo, y en el eco de la ciudad, su historia se volvió susurro, ejemplo, espejo. Bis non setus en su oficina. Alejandro Rivas permanecía solo. La luz del escritorio caía sobre su rostro cansado. En el ventanal, la lluvia había vuelto. Tomó su pluma y escribió una última frase en la carpeta del programa de becas. A veces la vida no castiga con gritos, sino con espejos. Algunos se ven y se reconocen. Otros siguen mirando sin entender. Dejó la pluma. Respiró hondo y miró la ciudad. Pensó en aquella mujer que lo había enfrentado con calma, en su voz segura, en la forma en que había sostenido su mirada sin miedo. Por primera vez sintió gratitud. No la gratitud vacía del poder, sino la que nace de una herida que enseña. Cerró los ojos y murmuró en inglés, casi como una oración: Respect, dignity, hope. La frase resonó en el silencio de su despacho. Era una promesa. No a ella, sino a sí mismo. El tiempo pasó. El programa de becas creció. Lucía continuó estudiando y, poco a poco, empezó a dar clases nocturnas de inglés a niños de su barrio. A veces, mientras explicaba la diferencia entre can y could, sonreía recordando aquella noche en el hotel. No porque quisiera revivirla, sino porque le recordaba que incluso el dolor puede transformarse en fuerza. Una tarde, después de clase, Nico le mostró un dibujo, ella frente a una pizarra, con una frase escrita en letras torcidas. El respeto no cuesta nada, pero vale más que $1000. Lucía lo abrazó con los ojos húmedos. Ese dibujo, más que cualquier diploma, era su verdadero premio. Desde su oficina, Alejandro seguía visitando de vez en cuando el restaurante Alcázar. Nunca volvieron a cruzarse, pero cada vez que veía una bandeja deslizarse entre las mesas, pensaba en ella, no con nostalgia, sino con respeto. Había aprendido que no todos los idiomas se hablan con palabras y que a veces una mirada puede traducir lo que 1000 discursos no logran. Se había convertido en un hombre más callado, más observador. Sus socios notaban el cambio. «Ya no eres el mismo», le dijo uno. Alejandro sonrió. «No, y qué bueno, que la historia de aquella apuesta absurda, de aquella noche de humillación, se transformó en una lección que cruzó las paredes del hotel y llegó al corazón de quienes la escucharon. Una historia sobre cómo el poder sin humildad es solo ruido, sobre cómo una palabra puede herir, pero también puede sanar, y sobre cómo la dignidad, cuando se defiende en silencio,
tiene más fuerza que cualquier grito. Si esta historia te llegó al corazón y quieres ayudarnos a seguir contando relatos como este, toca el botón de gracias o supergracias. Es el corazón con el símbolo de dinero que ves debajo del video. Cada vez que lo haces, nos ayudas a seguir creando historias que defienden la dignidad de las personas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible del respeto y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te hará reflexionar y sentir, porque al final hay lecciones que no cuestan $1000, pero valen toda una vida.